Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana muy movida, con muchas informaciones interesantes, de muchos rejuegos políticos. Diría yo que el ajedrez político comenzó a moverse, comenzando por el jardín botánico, y la solución, ese es el tema. La solución vial de la República de Colombia, pasando por la ratificación de parte de la dirección del PRM de Alfredo Pacheco y Ricardo Los Santos como presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. El Código Penal parece que esta vez tendrá una decisión, ¿verdad? Se ha esperado por muchos años, es decir, que han ocurrido acontecimientos de mucho interés esta semana. Vamos a la semana 360 y al regreso venimos con los comentarios de hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente Luis Abinader encabezó el jueves el acto de lanzamiento del concurso nacional República de Ideas 2025, una convocatoria abierta a ciudadanos dominicanos tanto en el país como en la diáspora, así como a extranjeros residentes en la República Dominicana, con propuestas orientadas al desarrollo de la nación hacia el año 2036. Dijo que el país se construye con todos y para todos, destacando que la República Dominicana del 2036 que anhelamos no será fruto del azar ni de unos pocos, será la obra colectiva de una generación que entendió su responsabilidad histórica. La reforma a la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social está contemplada entre los proyectos cuyo estudio será retomado en el Congreso Nacional para su siguiente legislatura, que inicia este mes de agosto. Las visitas públicas para el conocimiento de las modificaciones propuestas para la ley fueron suspendidas por la Comisión Permanente de Seguridad Social, cuyos miembros decidieron dar prioridad a los proyectos de actualización del Código Penal, el Código de Trabajo y la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, según confirmó el presidente de esta comisión, el diputado Rafael Castillo. Durante el panel Transformación Laboral, Retos y Oportunidades de Modernización, el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, Freddy González Estrada, hizo un llamado a las autoridades congresionales a aprobar con urgencia la ley que busca ordenar este sector. Tenemos más de 16 años esperando por una normativa que brinde igualdad de condiciones, controle los abusos y fomente el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales, sostuvo el dirigente empresarial. González Estrada explicó que la ausencia de regulación ha abierto espacio a la competencia desleal, donde empresas informales operan sin pagar impuestos ni respetar los salarios establecidos por el Comité Nacional de Salarios. Y en el ámbito internacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó el jueves un informe que identifica importantes vulnerabilidades de seguridad en un programa que ofrece protección y un camino a la residencia permanente a menores inmigrantes que han sido abusados, abandonados o descuidados por uno de sus padres, conocidos como SIJ. El informe Criminalidad, Pandillas, Preocupaciones e Integridad del Programa de Petición de Jóvenes Inmigrantes Especiales encontró debilidades en el sistema de evaluación SIJ, lo que supone un reto para la seguridad pública del país. UCIS analizó más de 300,000 peticiones presentadas entre octubre de 2012 hasta febrero del año 2025 por menores que querían ser amparados por la visa para juveniles SIJ, que los protege de la deportación y da camino a la legalización. La Conferencia Episcopal de Haití denunció la creciente barbarie y violencia generada por las bandas armadas, al tiempo que criticó duramente a las autoridades por la falta de respuesta ante la crisis. En un mensaje difundido a través de una emisora de Haití, los obispos describieron a Haití como un estado fallido que ya no garantiza ni la seguridad, ni la justicia, ni el mínimo vital para su pueblo. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Desde hace varios meses, el gobierno está trabajando
en la solución vial de la República de Colombia. Ese ha sido un reclamo de muchos años de la gente que vive en esa zona de la ciudad capital. Digo reclamos porque el que vive por ahí a veces pierde hasta 2 y 3 horas en los tapones de vehículos que se producen en la República de Colombia. Porque en esa zona vive tanta gente que ya las calles que hay para conectar con la ciudad son demasiado pequeñas. Y bueno, se está trabajando en esa solución. En el proceso, el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, no explicó a tiempo la solución vial. Vino una gran incertidumbre de parte de la población que ha desarrollado un gran interés por la preservación de los recursos naturales, y eso es importante, doctor, que sea así. Y la gente salió a protestar, porque se dijo que esa solución vial iba a tocar al Jardín Botánico Nacional. Bueno, el pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, después de un anuncio que hizo el presidente Luis Abinader, de que el Jardín Botánico no se va a tocar, que en ningún momento se tuvo la intención o se ha tenido la intención de tocar, pues se presentó en el Jardín Botánico ante representantes de la comunidad, junto a los ejecutivos de la empresa que está construyendo la solución vial. Y ahí se explicó qué es lo que se va a hacer. Se dijo que es una transformación de la República de Colombia hasta la zona ahí donde está Intec, que implicará incluso una trinchera, una especie de túnel, y una ampliación a 3 carriles de esa parte cercana al Jardín Botánico, pero que no se va a tocar el Jardín Botánico. Lo que sí se va a tocar es la acera del Jardín Botánico. La franja esa que se deja, doctor, cuando usted construye una avenida para luego ampliar, se va a ampliar, será una gran solución, se van a reducir los cruces de 25 cruces con semáforo que tiene y rotonda que tiene esa zona a 5 para que haya un flujo vehicular, tendrá elevados, distribuidores de vehículos, que ha sido presentado como la gran solución. Yo espero que así sea y que se pueda desarrollar el proyecto sin que se politice y que se preserve, como ha prometido el gobierno, la parte del Jardín Botánico. De hecho, doctor, el presidente dijo que al Jardín Botánico se le van a agregar 24.000 metros, que son de una zona de la cañada esa de Arroyo Hondo, que tendrá un puente y que parece que esa zona se va a desalojar, se va a recuperar y será parte de una área preservada, ¿verdad? O reservada, con paseo para la gente y zona para caminar, que será adherida al Jardín Botánico. Mire, independientemente de lo que se pueda pensar de un gobernante, independientemente, cada cual tiene su criterio, Sí. A uno le han hecho un daño, al otro no, al otro lo han favorecido. Pero mire, yo me atrevo a decir ya a mi edad y el tiempo que tengo observando la realidad de este país, que si no hubiéramos tenido, por ejemplo, en su oportunidad, una persona, diríamos, del carácter ambientalista de Balaguer, Sí. esta capital hubiera sido un infierno. Hay que reconocerlo, ¿eh? Claro, hay que pues, mire, reconocerlo. si hay gente muy, diríamos, Sí. misántropo, que no reconoce que, por ejemplo, mire, él se creó el Mirador Sur, ese es el verdadero pulmón fundamental de aquí. El Centro Olímpico Juan Pablo Oiga Duarte. bien, Sí. él también creó el zoológico, Sí. porque el zoológico estaba en la Bolívar. La Bolívar, ¿recuerda? esquina Alma Mater. Exacto. Sí, Entonces, todo eso era con ánimo, inclusive, Pero agrégale el Parque Mirador Norte, cierto, pero ¿qué le voy más? el zoológico que está Claro. allá en Cristo Rey. Porque eso me hace retrotraer que aquí el único ejemplo para mí que me hace recordar lo que dijo Otto von Bismarck, aquel mariscal Sí. de esa época, que decía que los políticos piensan en las próximas elecciones, pero los estadistas piensan en las próximas generaciones. En esto no es alabar a nadie, ni quitarle nada a nadie, es la realidad. Ahora bien, ese parque fue construido por 2 eminencias aquí, 2 eminencias que lo llevaron a la práctica. Entonces, ¿qué resulta? Que el parque está protegido, en un área protegida. Claro. No, y las reservas que hay ahí. Fíjese Hay bien. reservas de plantas endémicas que solo están ahí en el Claro. Jardín Botánico. Hay toda una compendio de leyes que protegen esas áreas Sí, protegidas. sí, claro.
Eso significa que no se puede tocar ni una piedra Sí. que esté en ese entorno. Ahora bien, yo también he observado, ya yo tengo muchos años viviendo aquí, yo vine jovencito aquí a la capital, que esta capital ha tenido un crecimiento anárquico, medalaganario. Una de las capitales más grandes de todo este entorno del Caribe es la Santo Domingo. ¿Es así? 200 y pico de kilómetros cuadrados. Oiga, es una cosa increíble. Ahora bien, pero claro, si usted deja, por ejemplo, que los cursos, usted sabe que cada vez que hay un aguacero grande, un temporal de agua, todos esos ríos se desbordan e inundan. Yo soy que es del sur, Claro. y Barahona quedaba aislada cuando venían esos ciclones. ¿Qué pasó ahí? Las presas. Sí. Entonces, ¿quién crea esas presas? Este caballero también, porque son cuestiones de prever el futuro. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento vehicular? Muy sencillo, eso se veía venir, porque es que la causa del problema no se le ha tocado, que es esa. Aquí entran vehículos, miles y miles y miles de vehículos en el año. Sí, pero es Eso no lo verdad, tocan. usted tiene razón. No esa importa. parte hay que preservarla. Claro, perdón, para darle esto. Sí. No importa, yo no me meto en los negocios de nadie. Cada Sí. cual hace lo que quiere con su vida y su dinero. Ajá. Yo me refiero a la vida de los todos, de todos, porque cada vehículo que entra aquí, oye bien, y entonces que hay que sacrificar un área verde, porque ese es el problema. Estamos cambiando oxígeno por monóxido de carbono. Cree que usted me copia. Yo no estoy en contra del Coreso, no, sino a favor de la planificación. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, Lo primero que hay que hacer es planificar. Ahora usted me dirá, pero Sí. no se puede resolver el problema de la noche a la mañana. No, pero por lo menos los que estén, que pueden sentar las bases para que aquí haya una conciencia de transporte colectivo en el futuro, pero Sí. que esté algo que la gente deje el carro. Sí, ¿usted me y entiende? eso es tema de otro programa. Es así. Exactamente. Y lo hemos hablado en otros momentos de la masificación. Ahora, Exacto. esos parques hay que preservarlos. Eso es verdad. Claro. Usted bien lo ha dicho. Y hay que reconocerle, como usted lo acaba de reconocer, el aporte que han hecho muchos hombres, incluido Joaquín Balaguer, Sí. por la preservación del medio ambiente. Balaguer, que gobernó este país 22 años, Claro. que tuvo la oportunidad de crear muchos parques y lo creó, no solo en la capital, sino en el país completo. que sí, Ahora, claro que sí. hay que buscar una solución también al problema, porque por esa zona se mueven 1.4 millones de personas sí. sin tocar el No, eso es parque. cierto. Porque lo que ocurrió, doctor, fue que hubo, parece, un mal manejo de información. Y no se dijo a la gente de un principio de manera clara qué era lo que se iba a hacer. Si a la gente le hubiese dicho de un principio lo que se le comunicó el pasado miércoles, nos evitamos el escarceo. Sí, lo que pasa es que la comunicación es fundamental para todo. Claro. Y si usted, por ejemplo, hace cosas que después que las revela Sí, o que alguien se entera claro. y la utiliza políticamente también, Claro. entonces ahí hay un problema. Claro. Ahora, ¿Tú me entiendes? usted no me puede decir a mí, no toque la franja que se deja al lado de una avenida, porque al Es lado hay un otra parque, cosa. ya eso es otra cosa. Es otra Porque el cosa. gobierno le dijo, mira, sí se va a tocar la franja del paseo donde camina la gente, porque hay que ampliar un tercer carril. Bueno, y No, eso, no te ha dicho, vamos a entrar al jardín botánico. y le voy a decir una ¿Eh? cosa, sí, yo sé, pero mire, también yo estaba revisando la ley que ampara, Ajá. que ampara, y hay un texto ahí que dice que incluso las áreas, diríamos, de amortiguamiento. Exactamente, tienen que ser respetadas, porque eso puede también Pero hay afectar. un amortiguamiento. ¿Qué amortiguamiento hay? Bueno, podría ser. En los parques nacionales hay área de amortiguamiento. Lo que se refería era al área circundante, Sí. muy próxima. En pero no hay todos los problema. en las grandes ciudades, por ejemplo, usted va a Miami para decir una ciudad y usted ve las avenidas que tienen un gran espacio en los laterales. Efectivamente. Vaya a la autovía que va a Samaná, ese lateral que tiene eso para cuando se vaya a ampliar, ese es Exacto. el espacio que se va a utilizar. Eso fue lo que Usted pasa. no me puede decir a mí, no quite las caobas que están adornando esa zona porque no se puede cortar esa caoba. Claro. No, eso se dejó para ampliarlo. Ahora, ¿Eh? cierto, pero llega un momento en que de seguir las cosas como van, no se va a poder salir a la calle. En el sentido de que había tanto vehículo aquí. Bueno, y esa es la solución que se está buscando. Esa es la solución que se está buscando. Lógicamente, preservando ese parque y cualquier otro parque que haya que preservar. Lo que pasa es que Porque sí, esta ciudad, si no buscamos soluciones, aquí nadie va a poder salir. es lo que estoy diciendo. Entonces, otra cosa, eso también representa un costo muy fuerte para la economía nacional. Es un vehículo que está en un tapón una hora quemando gasolina. Todo eso está calculado. 180 millones de dólares Usted se está ahí. consumen en la capital dominicana producto de los tapones. Pero usted Eso está viendo eso. calculado. Es una cosa increíble. Entonces, ahí hay que buscar una solución, hay que seguir con la solución sin tocar el jardín botánico. Por eso es fundamental para que la gente que vive en esa zona se pueda mover por la ciudad capital. Vamos a la pausa. Esta semana el Partido Revolucionario Moderno, PRM,
anunció la decisión de mantener a Alfredo Pacheco al frente de la Cámara de Diputados y al señor Ricardo de los Santos al frente del Senado de la República. Alfredo Pacheco, con esta decisión tomada por el PRM, va a agotar su 6º año como presidente de la Cámara de Diputados. Mucha gente se preguntará, bueno, es que no hay más nadie que pueda dirigir la Cámara de Diputados, que pueda articular, llegar a acuerdos con la oposición, con lo del propio partido de gobierno para poder impulsar los proyectos. Bueno, parece que el presidente se siente cómodo con él, porque decidió seguir con él y ha estado ahí. Y ya los propios diputados ni siquiera aspiran a dirigir esa institución, ya se lo dejan eso a Alfredo Pacheco. En el Senado de la República, que hubo una gran disputa cuando Eduardo Estrella fue presidente del Senado, tuvo ahí la oposición de varios legisladores, incluyendo el actual presidente Ricardo de los Santos, igual que Alexis Victoria Yep, y otros de los senadores que decían que eso había que dividirlo, que ellos también tenían la capacidad para dirigir esa institución y querían dirigirla, tenían derecho. Y el PRM mantuvo a Eduardo Estrella 4 años dirigiendo la presidencia del Senado. Lógicamente, los presidentes a veces se sienten cómodos con dirigentes que pueden articular, sobre todo cuando hay que impulsar proyectos importantes y que hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos. Alfredo Pacheco lo ha logrado eso. Ha sabido entenderse con los de adentro y los de afuera. Y parece que Ricardo de los Santos también lo aprendió, lo entendió, doctor, y están logrando que el presidente Abinader y su partido confíen en ellos y los mantengan ahí. Ahora, eso pudiera crear una situación de gente que está ahí, que sabe que tienen la capacidad, que tienen el aval público, porque su trayectoria política y profesional así lo demuestran, y que son relegados por la cúpula del PLD. Eso le puede costar caro en cualquier momento a ese partido. Claro. Precisamente yo me iba a referir a ese punto, porque aquí, lamentablemente, la democracia dominicana tiene muchas fallas en ese sentido, pero los culpables principales somos nosotros, los votantes. Sí. Porque a usted le ponen lo que sea ahí, y aquí no se elige, aquí lo que hace es que se vota. Claro. Por echar un voto, pero sin saber, sin importarle lo que Ahora, se está votando. yo nunca he entendido eso, doctor. ¿Por qué tiene que ser el partido el que dice quién va a ser presidente, no del Senado o de la Cámara de Diputados? Porque esa es la memoria política, histórica de nosotros, sí, desde que fuimos república hasta hoy. Nosotros nacimos con una dictadura. Mire, cuando se proclamó la primera república, que fue el 6 de noviembre, la primera constitución, que fue el 6 de noviembre en San Cristóbal, ahí se apareció un señor llamado Pedro Santana, con un pelotón, y le dijo, miren, si ustedes no me ponen este artículo, en la reelección, van presos todos. Oiga, así mismo. Y hubo que ponerlo. 210, así mismo, obligado. Ese ha sido el trauma de siempre. O sea, y todo el mundo se metió en pánico. Claro. Porque, promovemos democracia y sin embargo en la práctica pero le estoy diciendo, la primera república, mire cómo nació. Entonces quiere decir que hay una historia, diríamos, de como de cierto miedo, de temor y temor, pero el pueblo tampoco participa mucho. Y a tener cierto control, ciertas cosas. Por ejemplo, lo ideal sería que los senadores decidan entre ellos quién lo va a dirigir. Mire. Que los diputados decidan entre ellos quién va a ser su presidente. Mire una cosa, usted tiene que decir algo. Como yo soy un libre pensador, a mí nadie me puede acusar de nada. Dije que no, que tú estás con fulano. No, yo tengo que me dé mi gana. Claro, y ese es su derecho. Yo pienso como me da mi gana, porque nadie me va a cancelar, ni nadie me va a quitar nada. Oiga lo que le voy a decir. ¿Usted quiere que diga cosas que hasta en eso Balaguer le ganó a todos estos demócratas? O porque Balaguer le daba la presidencia. No, pero Balaguer es un ejemplo en eso, ¿no? No sé eso. Balaguer manipulaba eso, doctor. Aunque sea por el fin que sea, le estoy diciendo que, por ejemplo... Él lo distribuía convenientemente, pero, claro, pero no era que había una elección así democrática de acuerdo a lo que estamos planteando aquí. Líder, pero le estoy diciendo, por ejemplo... El mismo librito, doctor. Oiga, le estoy diciendo, yo le puedo mencionar a alguien que ya no está en este mundo, pero que fue un personaje que yo fui amigo de él y lo admiré. De la oposición, pongan a ese. No, eso fue... cosa hábilmente. Norge Botello. Sí, de la oposición, claro. Pero eso tenía su no motivo. Cualquier oposición, no cualquier oposición. Pero eso tenía su motivo. No cualquier oposición. Oposición quizá era el PRD con era enemigo ideológico. Bueno, quería dar una demostración, entre comillas, de que él... No lo subestime, porque eso fue el preludio de lo que pasó en el 96. Y eso fue en el 90. Oiga lo que le estoy hablando. Sí. Porque esa es la realidad política de este país, el ver más allá de la curva. Entonces, en ese sentido, estos políticos que tenemos pero en el fondo estamos los mismos. Es decir, decidiéndolo el que dirige el partido. Claro. Entonces, yo me estoy refiriendo a que eso debería decidirlo la propia Cámara. Claro. ¿Entiendes? Sí, pero es que no son independientes. Ya.
Estamos en lo mismo, ¿eh? No, lógico, Estamos en lo no, mismo. eso- Es decir, él lo ponía, es verdad. Y le dio la le dio la oportunidad a la oposición como parte de una estrategia. Quizá usted tenga razón. Cierto. Es decir, el preludio de lo que podía venir en el 96. Exacto. Luego apoyó a Danilo, Le ¿usted estoy no hablando. recuerda? Luego apoyó a Danilo. Claro. A Danilo Ahora, Medina. Claro. Sí. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe por qué yo le digo que nosotros, los ciudadanos, somos culpables de eso en un 90%? Sí. Porque nosotros, ¿cómo le digo? Ahora, por ejemplo, tuvimos la oportunidad en el 2024. Así fue, ¿verdad? Sí. Se eligieron senadores. Eligieron más de lo mismo. En el 2020, más de lo mismo. En el 16, más de lo mismo. Es decir, no va a haber forma de que eso cambie porque los presidentes siempre tenderán a tener su Congreso y hacer las cosas y asegurarse, porque ahí que está el truco. No, pero los pueblos cambian, doctor. Bueno. Hay que esperar, no se puede hacer. Yo prefiero ser optimista, doctor. ¿Eh? Yo no, yo soy ¿Usted no? pesimista, yo no. Yo, con política dominicana, yo no soy Ajá. pesimista, no. Sí. No. Porque es que cada cual lo que vaya a buscar. Es lo que dijo, mire, cualquiera piensa que yo fui PLDista. No, yo no fui a ningún partido, pero yo admiro al profesor Bosch, Ajá. porque ese señor dijo cosas que era como profética. Sí. Él le explicó el por qué él se fue de PRD, y ya yo no lo voy a citar Es aquí. conocedor de la política, Pues lo claro. digo, sí. es que usted no sabe lo que se va a hacer ahí. Sí. Usted no sabe. Ahí usted dice un PRD tiene una cosa y mañana es otra, usted no sabe. Entonces, como cada cual anda buscando lo suyo, olvídese eso. Pero vuelvo y le reitero, hasta que aquí no se piense en función del país, como usted siempre ha afirmado, con una agenda nacional, una agenda patriótica, que va a llevar a que haya continuidad del Estado. Si no se pone eso aquí, no va a haber forma de que nosotros salgamos de este marasmo. Bueno, eso fuera lo ideal. Ah. Que en todo momento se pensara siempre en el interés colectivo. Claro. Porque, ¿para qué uno va a las elecciones cada 4 años? Bueno, a elegir un presidente, a elegir senadores, diputados, pensando en que esa gente va a ir ahí a trabajar para resolver los problemas del país. Nada de Pero sabemos que hay una conjunción de intereses Cierto. y que a fin de cuentas predominan los intereses particulares, con Efectivamente. algunas excepciones, porque tú tienes que mantener muy el escasas, equilibrio. muy escasas hay. Claro, entonces, pero lo ideal, reitero, sería eso, Claro. que llegáramos a un momento en que en cada decisión prime el interés colectivo, pero no es así. Es que aquí está Pese a sí, todo eso, yo prefiero ser optimista, seguir viendo el vaso medio lleno, en que en algún momento vamos a aprender a elegir y vamos a reclamarle a nuestras autoridades a que respondan Cierto. con el nivel de responsabilidad que ameritan los cargos que ellos ostentan. Le voy a cerrar mi comentario con este Ajá. pensamiento de un francés Sí. de la época de oro que Ajá. decía, solo los insumisos salvarán el mundo. Ah. Ya con eso lo digo todo. Ah, bueno. El que bueno. está en un grupo así, Ajá. lo que está es, orden y mande, olvídese de eso. Bueno, Yo, bueno. No creo en eso. Pero yo pienso que debemos seguir luchando. Claro, eso Debemos sí, seguir ¿no? trabajando porque lo que nos ordena nuestro ordenamiento jurídico, lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, Cierto. las estructuras de poder, nos indican que a través de esas autoridades es que hay que apostar para la solución de los problemas nacionales. Cierto. Porque no hay otra vía Sí, legal y jurídica no, para lógico. alcanzar el poder, a menos Sí. que sea un golpe de Estado que no es legal ni jurídica, no, ¿verdad? las revoluciones lo cambian, Bueno, lo cambian, bueno, y pero, ya eso, eso no existe. pero con la revolución usted lo que va a crear un desastre para después tratar de reconstruir. Pues lo que le estoy diciendo. Claro, Exacto. pero lo que en la sociedad civilizada, organizada, está establecido es que a través del ejercicio de la política, alcanzar el poder para a partir de ahí impulsar política que nos permita hacer la transformación necesaria. Bueno, yo aspiro a que logremos eso. Siempre y yo lo he dicho alcancemos a través de esa vía. que hay dos formas de cambiar las cosas, por la reforma o la revolución. Ajá. Yo prefiero la reforma. Ajá. Pero- y yo también. Sí, pero entonces mucha gente no entiende eso cuando tiene la oportunidad y se alza con el poder. Vamos a hacer la pausa. Cuando uno comienza a analizar, doctor, el nivel que está alcanzando el pago de intereses de la deuda pública, cuando usted observa las proyecciones que ha hecho el propio Ministerio de Hacienda para el 2026 y le agrega a eso el déficit fiscal, usted dice, ¿hacia dónde vamos? Yo estaba analizando estas estadísticas. Por ejemplo, este año el
El presupuesto tiene contemplado para el pago de deuda, de los intereses de la deuda, 298.486.4 millones. Las proyecciones según, porque ya comenzamos a trabajar con el presupuesto del 2026, las proyecciones es que eso aumente en 24.000 millones de pesos y que en el 2026 estemos pagando, mejor dicho, 322.560.9 millones de intereses de la deuda pública. Entonces a eso, cuando usted le agrega el déficit con que presupuestamos cada año o que elaboramos cada año cada presupuesto, el déficit es de 254.916 millones. Correcto. En el 2025. Cuando usted suma esos 254.000 millones y esos 322.000 millones, estamos hablando de más de 570.000 millones de pesos, de un presupuesto que tiene República Dominicana, que es de 1.500.000 y pico de millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un tercio del presupuesto, claro, de un tercio del presupuesto nacional. Y agrégale a eso la baja inversión pública, claro, la baja inversión de capital, que es de 12%. Entonces, yo creo que hay que analizar hacia dónde vamos. Primero la situación que tenemos y hacia dónde vamos, porque es verdad que nosotros hemos crecido mucho como país. Es verdad que República Dominicana es uno de los países que más ha crecido de América Latina en los últimos años. Hemos crecido de manera consecutiva 4.9, 5%. Hemos salido siempre en los rankings del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, por encima de 4.9 y 5%. Ajá, pero los niveles de pago de deuda, los niveles de deuda, cierto, el pago de intereses y el déficit con que vamos elaborando cada presupuesto nos indica que no tenemos que hacer un alto y ver cómo nosotros revertimos esta situación para que el país pueda generar recursos que el Estado necesariamente necesita para responder a la demanda de su gente. Mire, esto es peligroso, doctor. Cierto, mire, usted me dice a mí que yo soy medio anarquista, pero es que yo realmente lo que veo es la realidad así. Y yo ni siquiera romantizo eso. Mire, esa cantidad tan grande de dinero que usted ha mencionado ahí, yo me pregunto, ¿en manos de quién ha estado? De los pobres. Aquí hay gente que se acuesta sin cenar, aquí hay gente que vive a la orilla del río, aquí hay gente que no sabe lo que es la luz, lo que es el agua. Es decir, vamos a hablar claro. En este país de 11 millones de habitantes promedio, quizás más 3 haitianos, 3 o 4 haitianos, son 15. 3 millones de haitianos. Sí, sí. Y cuidado, mal contados, son 15. Sí. Entonces, lo que quiero decir, esto no lo digo con sarcasmo. No, yo sé. Es lo que yo observo. Sí. Mire, ¿quién ha hecho uso? ¿Quién tiene? ¿Quién se cogió? ¿Quién utilizó ese dinero? Porque en lo que respecta a mí, yo no he visto 10 pesos de ahí, pero, fíjese bien, sin embargo, yo no participé en eso, en esa fiesta, en esa chelcha, pero cada vez que yo compro una caja de fósforo, yo tengo que pagar impuestos. Un impuesto. Y cada vez que usted como abogado hace una factura, tiene que pagar un impuesto al Estado. Que a mí me gusta también huirle a eso. Yo vivo de lo que pica el pollo. Sí. Porque realmente, yo se lo digo con franqueza. Sí. Yo no tengo nada. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que se habla de una reforma fiscal. Aplauso. Claro que sí. Lo que está mal hay que enderezarlo. Pero lo que yo me pregunto como bruto, como tipo de abajo del mercado público, ¿pero a quién es que le van a cobrar eso? Porque, sí, pero usted está dejando algo ahí que yo no quiero dejarlo pasar por alto. No lo quiero dejar pasar por alto. Usted tiene razón. Sí. Aquí hay mucha gente que tiene cientos de millones de pesos. ¿De eso? ¿Cuántos? ¿Cientos? De eso. Cientos. Para no Por ahí hubo un profesor que tenía que 3.000 millones de pesos. ¿Y de dónde diablos sacó un profesor? No estoy diciendo Juan o Pedro. Yo oí decir eso. En los últimos 30 años. Por Dios. Que ha habido mucha gente que ha asaltado el Estado. Pero que hay gente que ha salido con 10.000 millones, 5.000 millones. ¿Por qué es esto? Aquí no pasamos balance de nada. Le voy a decir Además de la cantidad de exenciones que le estamos entregando a diferentes sectores. Mire, el miedo es tan grande aquí, en este país, a la realidad. Aquí hay que empantalonarse, doctor. Pero le estoy diciendo, mire, voy a darme el lujo de mencionar esto. No es que es santo de mi devoción, ni yo no me he militado con nadie, pero cuando Carlos Andrés Pérez, en paz descanse, llegó al poder por primera vez, después se dañó. Pero la primera vez que llegó al poder,
La corrupción era tan grande en Venezuela que pero ellos tenían tanto bienestar con el petróleo, que no se notaba. Pero esa mayoría de esos políticos tenían fortunas en el exterior. Sí. ¿Y qué hizo él? Eso es increíble. Congelaron, o no sé si fue él o fue otro, que congelaron todas esas cuentas en el exterior. ¿Usted está oyendo lo que le estoy diciendo? Sí. Aquí hay gente que tiene, mire, yo se lo digo porque yo tuve acceso en una ocasión. Yo viajaba mucho a Puerto Rico, que tenía unos clientes Sí. de allá, iba y venía en los años 90, 80. ¿Usted, Y a mí, usted compraba en Puerto Rico, verdad? sí. ¿Usted hacía su compra en su casa en No, Puerto no, Rico? yo iba a buscar chelito allá, el cliente que yo tenía. Pero yo recuerdo que yo fui una vez a cambiar un chequecito que me dieron en una oficina de banco allá, a un banco Cambiaban los Royal, cheques en Puerto Rico. un banco Royal de allá. Y yo como que le caí bien a una secretaria. ¿Usted es dominicano? Digo, ajá, sí. sí. Dice, pero mire, este banco es casi de los dominicanos. Digo, ¿qué? Sí, porque tenía ese banco. Tanto dinero de... y ahora ¿Quién? aquí. Los dominicanos, tanto dinero, Oh. que ni siquiera los intereses retiraban y lo retiraban. Doctor, aquí hubo un momento, doctor, mire, Ando. de la era reciente, que los empresarios tradicionales tenían mucha preocupación porque había políticos que tenían tanto dinero y Sí. estaban creando tantas empresas que estaban compitiendo con Exacto. ellos. Pero- Yendo en los comentarios suyos Claro. de que caramba, es verdad que hay que hacer una reforma, pero caramba, que hay mucha gente que se ha Pero hay una llevado cosa, mucho dinero del Estado y perdón no que ha le pasado interrumpa ahí, nada. pero yo... Y como- eso es parte de esa deuda Claro. que tenemos ahí. Pero como yo le agradezco a Duarte, que me permitió a Juan Pablo Duarte Sí. vivir aquí, ¿verdad? Sí. Y hablar. Sí. Porque si no hubiera sido un Duarte, yo quizás no hubiera existido. Duarte dijo una palabra que yo la tengo presente. Sí. Sed justos los primeros y querer ser felices. Vamos a ver. Yo reconozco que yo no estoy satanizando a los empresarios. No, claro que no. No. Pues los empresarios generan riqueza. Porque aquí claro. empresario no es nada más el No. de Conejo, el No, otro. No. no. Aquí el individuo que tiene un colmado. Sí, es un empresario. Es un Pequeño, pero un empresario. empresario, claro. El que hace Yanique, que es un empresario. Sí. Lo que pasa es que es un micro. Claro. Pequeño. Ahora bien, lo que quiero decir con esto es que los que tienen más acceso, los que tienen más saliva, como dice el pueblo, son los que traigan más hojaldre. Pero hay que trabajar eso, doctor. Bueno, Hay que eso- devolver al Estado la capacidad de responderle a las necesidades que tiene la nación dominicana. eso tiene un costo político alto. Sí, ¿verdad? tiene un costo político. Alto. Y hay que tratar de evitar que el dinero se siga escapando así. Pero claro que sí. Porque no podemos seguir acumulando deuda. Pero entonces, ¿eh? ¿por qué no? Y preparando un presupuesto deficitario cada año. Sí, cierto. ¿Verdad? Y dejando de construir lo que hay que construir para el desarrollo, porque hemos llegado a un nivel de desarrollo que debemos preservar, ¿verdad? Pero para preservarlo hay que tomar medidas. Mire, se me ocurre. y qué yo bueno. creo, doctor, Sí, que el liderazgo político está en esa dirección. Mire, cierto. esas reuniones que se han estado haciendo para el tema haitiano, yo creo que también se han aprovechado para, de una forma u otra, empujar en esa dirección. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ahora que usted dice eso, yo recuerdo un embajador norteamericano de origen puertorriqueño, Sí. que era muy jocoso. Hans Herter. No, Herter, era no, otro, no. era boricua, Ya. pero americano, ¿verdad? Creo que era Herter, Así, boricua. Era boricua. Chonchito, no sé, Sí. ya, ¿entiendes? Sí. Entonces, él dijo en una ocasión algo que todo el mundo dice así. Él dijo, mira, aquí hay 5 fuentes fundamentales de ingreso para el Estado Dominicano. Sí. Mencionó la zona franca, mencionó el turismo, mencionó las exportaciones, que yo qué, y mencionó de último, dice, y esta, no por ser la última, deja de ser una de las más importantes, Claro. el lavado. Pero también en de Estados dinero. Unidos. Sí. Y en Estados Unidos, eso no es solamente aquí. Claro, pero Sí, que estamos sí, hablando, sí. él se refirió aquí, Claro. porque se lo digo, ¿por qué Claro. lo mencionó a él? Lo menciono a él. Porque aquí nosotros tenemos una cantidad enorme de ingresos, que es lo que yo no entiendo, porque Claro. remesas pasan los 10 mil millones Sí. de dólares al año, ¿verdad? Casi 12.000. Oiga eso. Turismo, boom. Sí. ¿Cómo se llama lo otro? Inversión extranjera, zona franca. Boom. Sí. Entonces, me pregunto yo, Hay crecimiento en este país. entonces, ¿por Sí, qué hay crecimiento. hay tanto problema? Pero tenemos que organizar un poco más el asunto. Vamos a hacer la pausa. Después de un largo periplo que se ha tomado cerca de 20 años en los augustos recintos Sí. del Congreso y la Cámara de Diputados, al parecer se abocan, ¿verdad?, a ponerle término a ese asunto, aprobando el código. Pero yo realmente me molesté un poco en observar qué novedad había ahí. Sí. Y estaba mirando que se han colado ciertas instituciones un poco peligrosas. No sé si eso se va a mantener. Tiene muchas novedades. Sí, Sí. hay muchas cosas raras ahí. Por ejemplo, hay ciertas inmunidades que a mí no me convencen. ¿Te entiendes? Por ejemplo, inmunidad penal de incumbentes
nadie puede estar fuera de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Ni presidente, ni ejecutivo, nadie. Porque la ley es lo que decían los romanos, dura lex sed lex, es decir, es dura la ley, pero es la ley. Hay otras cosas que me llaman la atención, por ejemplo, creación del Ministerio de Justicia, que yo como abogado entiendo, de que aquí hay demasiado crecimiento de instituciones que hacen el Estado como un fardo muy pesado, muy pesado. Entonces, en vez de eficientizar lo que tenemos, que yo me llené de esperanzas cuando vi que el presidente actual comenzó a eliminar cosas y a fusionar cosas, y de repente veo que ahora van a crear más cosas. No sé. Que de hecho han funcionado varios ministerios. Eso pienso. Esta semana, por ejemplo, Sí. se emitió el decreto de la ley, promulgando la ley que fusiona los ministerios de Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo. Pero sí, pero yo me sí. quedo en el ámbito de la justicia. Sí. Porque, por ejemplo, aquí invitamos en una ocasión al doctor Castaño Guzmán. Sí. E hizo una exposición bien, que inclusive yo me nutrí de lo que él dijo. Sí, sí. Porque yo, dio una cátedra jurídica. Claro, yo, sí. a pesar de los años que tengo en Claro. esto, pues, uno no lo sabe todo. Claro. Y él decía que las actividades, por ejemplo, que tiene el Ministerio Público son demasiado pesadas, porque tiene Sí. cosas que ni siquiera le corresponden. Sí, y quizá ahí se justifica la parte esa de la creación del Ministerio de Eso pienso Justicia. yo, por ahí sí lo veo. Y hay que resaltar que el Ministerio de Justicia es parte de esas reformas que impulsó el presidente Luis Abinader. Recuerde que ese fue parte del paquete Claro, de la sí, reforma sí. constitucional Sí, sí, aquella para Correcto. poner los candados a la reelección presidencial, para darle la independencia al Ministerio Público, Sí, 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 creando un Ministerio de Justicia que se encargue de toda la parte administrativa, Exactamente. administrar las cárceles, Claro. porque el Ministerio Público se va a quedar solamente con la persecución, ¿verdad? con la parte de la persecución, se va a concentrar en eso. Todo lo que es parte administrativa y de registro se va a encargar entonces ese Ministerio de Justicia. La gente dirá, bueno, estamos suprimiendo ministerios, estamos creando otros, pero ese ministerio se justifica, existió, Cierto. se eliminó creo que a principios de la década de los 60, ese Ministerio de Justicia existió, y uno Claro. aspira a que Bueno, haya sí. ahora un manejo diferente de las cárceles y que esto Sí. pueda entonces producir los procesos transformadores que se han demandado por muchos años en el área Sí, de sí. las cárceles, el sector penitenciario, para que realmente podamos tratar a los reclusos de manera tal que puedan cumplir con sus penas y reinsertarse a la sociedad. Lo que pasa es que nosotros, ciertamente, había legislaciones anteriores que eran un poco más avanzadas que ahora, Sí. aunque parezca mentira. Ajá, sí. Y entonces, aquí hemos anquilosado la maquinaria del Estado porque se politizó y todo el mundo lo que iba a ir a buscar ahí recursos, empleos e inmunidad. Ese es el problema. Mire, ese ministerio se va a encargar de todo lo relativo a la Defensoría del Estado en los foros arbitrales, ¿verdad? Correcto. Administrar las cárceles, los asuntos registrales, servicio penitenciario, derechos humanos, atención y colaboración, representación judicial, derechos humanos, política y asuntos registrales, ¿verdad? Es decir, todas esas cosas que eran responsabilidades Claro. de la Procuraduría, lo va a tener el Ministerio Público. Eso pudiera dar una Cierto que señal de eficiencia diferente. Con respecto al Código Penal, bueno, hay que ver. A mí me preocupa cuando las cosas a última hora quieren aprobarse. Ese es el problema. Sí, después sí. de tantos años ahí dándole vuelta a ese Claro. código que no se aprobó por las 3 causales en su momento. Claro. Y que a última hora les dieron rienda suelta Sí. y No, que para su aprobación. Lo peligroso de eso es que se pueden colar cosas ahí también. Y uno reconoce, uno no deja de reconocer, Claro. perdón, que el país necesita un código actualizado. Ese es un código 1884. Sí, Entonces, muchas leyes obsoletas aquí que claro, tienen que entonces yo me reía cuando alguien decía, el decreto promulgando ese código va a sustituir el decreto de 1884 cuando se promulgó el primer código penal de la República Dominicana. Eso es lo que ha cambiado la humanidad, ¿verdad? Tenemos leyes alternas para suplir ciertos crímenes, Cierto. pero hay muchos crímenes aberrantes aquí que nosotros no sancionamos como se debe porque no ¿Sabe tenemos un código penal lo que yo actualizado. siempre he querido como ciudadano y como abogado también? Sí. Porque aunque yo creo en la justicia, pero no en la justicia física del hombre, sino en el dar a cada cual lo que le corresponda. Sí. Yo creo que aquí, a mí, debería instituirse
el acúmulo de pena o el cúmulo de pena. Sí, lo establece ese código. Está, ¿verdad? Lo establece, claro. Claro, porque hay el cúmulo de crímenes que pena. son aberrantes. Bueno, hubo un ciudadano que mató una familia ahí y la dejó varios días, dejó los cadáveres en la casa y se quedó con Cierto. ellos ahí. Pero ese es un crimen. Creo que es el caso de Chamán Chacra. Exacto, pero eso, exacto, A ese no lo podían cantar más de 30 años y exactamente. asesinó como 5. Eso implica el aumento de la penalidad. Claro. Pero hay otros que cometen diferentes crímenes que incluso no están asociados uno con el otro. Claro. Porque ahora el mecanismo es que si se comete un crimen para cometer otro y otro, se toma la penalidad del mayor. Sí, claro. Pero que yo lo que aspiro es que cada cual pague Claro. lo que... Fíjate, A un asesino en serie, ¿ahora cómo te lo condenas? posible. La pena máxima, 30 años. ¿Usted comprende? Ahora, tiene un cúmulo Hay de que tener pena, un detalle. asesino en serie, usted le canta 160 años para que no salga nunca de la cárcel. Claro. Pero uno espera que si eso se ha aprobado en la forma, ojalá que funcione. Porque en verdad Sí, que- ojalá que sí, y que Sí. se pueda sacar ese código sin errores, Cierto. que permita realmente dotar al país de un instrumento actualizado, acorde con las exigencias que tiene la sociedad en la actualidad, porque el crimen ha variado mucho, el delito ha variado demasiado, y nosotros seguimos con el código de 1884, ¿verdad? Exacto. Para nosotros sancionar el terrorismo tuvimos que aprobar una ley diferente. Imagínense. ¿Eh? Entonces, hay una cosa también, que si por ejemplo se aprueba con aquella famosa de la causal y eso, no es bueno que cosas médicas, No se No, las que eso se haga como una las causales ley. no están ahí incluidas. una ley, exacto. No, si lo hubiesen una incluido no lo ley. aprueban. Desde Exacto. un principio se decidió aprobarlo sin las causales, para evitar el escarceo ese de siempre. Claro, entonces que se legisle aparte de eso. Claro, Porque los médicos tienen que tener su protección. Es también. así. Claro. Mire, doctor, la semana que inicia va a estar muy centrada en torno a los debates sobre el código laboral y penal, la seguridad social, la construcción de una solución vial, para descongestionar la República de Colombia, las demandas para preservar intacto el jardín botánico y una posible reforma fiscal. Gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.